Hola, hola, ¿cómo están? La América precolombina se caracterizó por tener una vasta diversidad cultural en cada uno de sus rincones, así como por mostrar en sus pueblos originarios complejos sistemas de organización. Se calcula que previo a la llegada de castellanos al continente existieron pues más de 1000 idiomas. Digo, actualmente tenemos aproximadamente 68, 69 reconocidos en nuestro país. Cada pueblo poseía su propio territorio, era gobernado por sus propias autoridades que además se identificaban pues con cada uno de los demográficos de sus regiones, los cuales siempre ejercían jurisdicciones eh, cuyos atributos involucraban una potestad jurídica, política y militar. Uno de los rasgos más comunes que vamos a encontrar dentro de estas culturas mesoamericanas era la existencia de una propiedad comunitaria en lugar de la propiedad individual. La idea era generar una especie de tejido social, una red social donde todas y todos pudieran beneficiarse. Esto se asoció muchísimo a una idea muy disruptiva que en la ancestralidad se consideraba algo lógico, esperado, natural, pero que hoy, como acabo de mencionarlo, pues es eh, totalmente disruptivo, es decir, quiebra paradigmas. La idea de tener un trabajo compartido, de ser solidarios, de tener redes sociales, y no me refiero a Facebook, TikTok, Twitter, ni nada de eso, sino tener verdaderas redes sociales, es decir, tejidos que te apoyaran en algo que hoy sin duda no tiene, pues no tiene algo semejante. Cientos de manuscritos pictográficos dan el testimonio de la estrecha relación sostenida por aquellos pueblos mexicas, de tradición náhuatl, totonacos, otomíes, zapotecos, mixtecos, incluso en otra época mayas, teotihuacanos, etc. Esos documentos reflejan el propósito de sus escritores, de sus creadores, de describir cada uno de los eventos, todas las experiencias, todas esas ideas de una forma eh, lo más simple posible para que las siguientes generaciones pudiesen comprenderlo. El mundo indígena precolombino basó su derecho en una elaborada escritura y en la oralidad, de forma que todos los conflictos entre personas o también entre seres humanos y naturaleza eran dirimidos de acuerdo a un sistema consuetudinario ancestral. Esta palabra es bien importante porque vamos a tenerla durante prácticamente todo el curso. Consuetudinario significa usos y costumbres, así que cuando hablen de derecho consuetudinario, hablemos de instituciones consuetudinarias, son aquellas instituciones que nacieron formalmente de los usos y costumbres. Jorge González Galván, quien es un antropólogo jurídico del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que este derecho basado en las tradiciones es el resultado de una visión global eh, que pues trata de entender la existencia de absolutamente todo lo que nos rodea. Por ejemplo, si nosotros asumimos que las instituciones consuetudinarias o las instituciones tradicionales eh, se explican a partir de lo que hay alrededor, pues entonces el río, el fuego, los animales, las piedras, o en otras palabras, el derecho mismo, tienen un mismo origen. Aquí vamos a encontrar otra palabra importante en este espectro, en esta visión, en este vocabulario, y me refiero a la palabra cosmogónico. Los pueblos originarios mesoamericanos explicaban sus formas, explicaban sus leyes, su historia, su visión, siempre a razón de todos los elementos naturales que les rodeaban. Así, a no podemos hablar de las normas, de las reglas, sin hablar de los ríos, o sin hablar del viento, o de sus dioses, o incluso de sus familiares. Eh, este atributo
también diría Jorge González Galván, constituye una dualidad que suma en primera instancia todo lo conocido en el mundo y en segunda todo lo inesperado o por conocer, orden y desorden, siempre unidos por una palabra y en la justicia misma. Así que ya llevamos dos palabras: consuetudinario, que proviene de usos y costumbres, y por otro lado cosmogónico, que a grosso modo es explicar a la humanidad, explicar los fenómenos a partir de todos los elementos naturales, espirituales, místicos que rodean a una persona. Explico mi derecho no solamente porque tengo a otros seres humanos con los que me relaciono, sino porque yo me relaciono con el cielo, me relaciono con la naturaleza, me relaciono con entidades mágicas, me relaciono con mi pasado, me relaciono con mis descendientes. ¿Te das cuenta? Cosmogónico tiene un contexto bastante más amplio de lo que podríamos imaginar. La conquista europea en nuestro continente significó la destrucción de una buena cantidad de manuscritos que servían como fuente y evidencia de los distintos ordenamientos de cada una de las comunidades. Asimismo, toda la herencia oral que se fue transmitiendo de generación en generación, es decir, esta tradición, estos usos y costumbres, estas normas, pues fueron disminuyendo porque los cronistas que transmitían esta herencia pues se fueron muriendo. Eh, Además, pues vamos a ver que se produjeron un montón de persecuciones y asesinatos de algunas de las personas que seguían defendiendo estos márgenes históricos. Los pueblos indígenas o pueblos de indios fueron inducidos paulatinamente a un sistema legal distinto. Imagínense, los pueblos indígenas explicaban sus leyes, explicaban su historia, es decir, su génesis, a razón de lo que sus ancestros afirmaban. Y además explicaban sus leyes y sus instituciones a razón de lo que el entorno natural, mágico, cómico y místico ofrecía. Por otro lado, los españoles, los europeos que llegaron, pues ellos marcaron otra agenda. Sus instituciones estaban mucho más basadas eh, a procesos, si me esperan un poco, hasta legislativos, regalistas, legislativos no, pero sí regalistas, es decir, las ocurrencias de reyes, las herencias de viejos monarcas, también usos y costumbres, pero mucho más matizados en un proceso eh, de colocación de la ley a lo largo de una generación tras otra, como algo que tenía que estar escrito y algo que tenía que apegarse a la convivencia de los pueblos de Europa. Entonces, como que chocan dos trenes, ¿no? Un tren oral con un tren escrito, un tren pictórico con un tren totalmente escrito. Europa contra América. Aquí hay algo bien rescatable. En un trabajo de investigación que yo realicé, no solamente identifiqué que el derecho de los pueblos mesoamericanos era consuetudinario, es decir, que estaba sustentado en tradiciones, en usos y costumbres, sino también el derecho de los pueblos visigodos que alimentaron a su vez las instituciones y leyes de los españoles. Los visigodos eran estos pueblos bárbaros que siempre estuvieron en contra de alguna manera de los romanos, así que pues bueno, dos mundos, dos usos y costumbres totalmente diferentes, chocan y vamos a ver cómo comienzan a hermanarse. Antes de la llegada de Cristóbal Colón en el año de 1492, podían observarse tres regiones en el continente donde al menos dos se concentraron grandes cantidades con múltiples avances culturales, y me refiero a cantidades de personas, comunidades vastas. Esta composición distinguía a Aridoamérica en el norte, a Mesoamérica en el centro y sur, ¿no? Y pues va una franja andina en el sur del continente, donde pues vamos a ver la coexistencia de distintos pueblos, ¿no? En Mesoamérica, que es básicamente el foco donde nosotros nos queremos ocupar, eh, vamos a tener ciertas líneas de desarrollo, un polo que va creciendo, eh,
desde Nicaragua, y otro polo que pues va a llegar hasta el trópico de Cáncer, por ahí Zacatecas, ¿no? San Luis Potosí. El desarrollo de esta infraestructura político-social permite que grandes civilizaciones pues se fueran regulando. Su funcionamiento eh, va a instituirse, va a cimentarse en sus tradiciones y en sus concepciones del pasado. Tan solo en Mesoamérica, insisto, vean a Mesoamérica como Nicaragua hasta Trópico de Cáncer, es decir, es una vasta región y es una región que va a ser identificada años más tarde por antropólogos y arqueólogos. Tan solo en Mesoamérica las ciudades van a extenderse de manera que toda la influencia, todas las ganancias culturales van a repartirse como si se tratase de confeti por cada uno de los pueblos y por cada uno de los rincones. El desarrollo de las culturas mesoamericanas se ha segmentado en tres grandes etapas: la preclásica del año 2300 a.C. hasta el año 1 después de Cristo, bueno, hasta el siglo I después de Cristo, la clásica, que vamos a ver sobre todo los primeros siglos después de Cristo, y finalmente la posclásica a partir del 1001 después de Cristo hasta el año de 1521, el 13 de agosto, donde vemos formalmente la caída de la Gran Tenochtitlán. Este horizonte histórico nos va a conducir al escenario más remoto, que es el del preclásico, donde aparece la agricultura, se forman centros ceremoniales, vamos a ver a muchos tianguis, muchos mercados, se hacen rutas donde se van a intercambiar bienes y se va a consolidar un sistema de escritura. Todo esto, insisto, antes de Cristo. Durante el periodo clásico surgen grandes centros urbanos como Teotihuacán, Tajín, Pátzcuaro, Monte Albán, Caminaljuyu, eh, Chichen Itzá, Cobá, entre otras grandes ciudades. Estos centros urbanos van a emerger en una época de complejas interacciones sociales, exigen un profundo desarrollo político, religioso y social por parte de cada comunidad. Y bueno, cada vez más habitantes se van a ir adhiriendo a estos centros urbanos, de tal manera que muchos de los eventos van a ventilarse ante las autoridades y van a empezar a generar precedentes de derecho. Estos precedentes, estas audiencias, esta forma de regular la conducta va a marcar un hito. Hablar del derecho consuetudinario es hablar tal vez de las expresiones más remotas, más auténticas que tiene la justicia en el mundo. Para nosotros, para nosotras, hablar del derecho consuetudinario es hablar de una visión cosmogónica del universo, donde el centro del universo es la persona, pero no es lo más importante, porque va a intercomunicarse, interrelacionarse con todos los elementos, tanto en el macrocosmos, en el mesocosmos, como en el microcosmos. Se va a relacionar con todo, y todo es importante, y todo funciona, y todo tiene que beneficiarse o bien seguir la suerte de la creación o la destrucción. A lo largo de todos los años de vida, desarrollo y sofisticación de las normas que en Mesoamérica fueron registrándose, vamos a entender que no solo se expresa formalidad y solemnidad, sino que también vamos a ver una severidad distintiva que se va a materializar en un amplio repertorio de castigos. Estos pueden ser castigos mayores o menores, que fueron implicando distintos factores. Es decir, por un lado vemos una justicia que ve al ser humano como parte de ese centro, de ese núcleo que va a intercomunicar al cosmos, al mesocosmos y al microcosmos, pero también vemos un ánimo de generar con ello precedentes punitivos. Bueno, quisiera quedarme hasta este momento y decirte, ¿tú qué opinas? ¿La justicia de los pueblos originarios era mejor que la que tenemos por basarse en una visión más auténtica de la realidad? Imagínate que tú te quedas con los usos y costumbres de tu familia, o que simple y llanamente te interesa más expresarte o comunicarte de acuerdo al estilo que tus propios antecedentes, tus propios antepasados te enseñaron. No sé. ¿Crees, por ejemplo, que una visión de la justicia en donde los árboles, las montañas, los animales, la lluvia son tan relevantes como el ser humano
tendrían una suerte mucho más efectiva? Escucho tus comentarios. Te mando un abrazo.